Ya, miren, buenas noches con todos. Yo en esta noche vamos a hacer unos ejercicios prácticos, pero antes de esto, yo quiero compartirles un modelo de diapositivas para que ustedes tengan la idea. No sé si de pronto les den una plantilla, ¿ya? Y todos tengan que manejar esa misma plantilla para exponer lo que es el componente teórico o su mini tesina, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, bueno, en primera instancia, pues van a poner su tema, el integrante, en este caso, bueno, en contabilidad es uno solo, al igual que en diseño y aplicaciones web, a diferencia de los de electricidad, que si están unidos personas, dos o tres personas, por la magnitud de los proyectos que ellos realizan, ¿no? Entonces, luego de escribir la problemática, ya del por qué, ya de ustedes luego que ponen el título del tema, destacan lo que es la problemática y ustedes describen, ¿no? La parte, porque no se trata de que tienen que poner todo lo que está en la problemática, sino ya la pregunta en sí de lo que ustedes van a realizar de su tema de investigación. Y ustedes obviamente, ¿no es cierto?, lo fundamentan con lo que han escrito en su proyecto o lo que ustedes puedan pues sustentar también ahí, ¿no? Luego puedes especificar lo que es el objetivo general, ya, eso es de vital importancia, el objetivo general de su tema, junto con los objetivos específicos, porque son los que se van a dar cumplimiento en el transcurso del proyecto, no lo olviden. Luego de eso ya viene lo que es, bueno, en este caso, pues nosotros marco teórico, pero ustedes lo que es la fundamentación teórica. Ya pueden citar los autores para que no se haga muy extenso, ¿no? Por ejemplo, qué dice García y Pérez, qué dice Reyes y Vargas, ¿no? Aquí hace relación a un concepto o la fundamentación teórica, en este caso del Moodle, ya los enfoques que existen y la contextualización y que los dicen estos autores, ¿ya? Pueden hacerlo así o pueden a su manera agregar algo, pero no pueden poner muchas diapositivas de su fundamentación teórica, ¿ya? Porque no tiene que ser extenso. ¿Dónde es lo que ustedes se van a enfocar con mayor precisión? Ya es al estudio, en este caso, a la parte metodológica, ¿ya? En el caso de contabilidad, ya la metodología, si están aplicando análisis, el respectivo análisis financiero, que de pronto indicadores están utilizando, etcétera, qué fórmulas, ya van a esa parte, ya. En este caso, pues como se trata de un estudio de encuestas, de muestras, de la población y todo, se habla, ¿no es cierto?, de qué enfoque se utilizó, ¿ya? En este caso, un enfoque cuantitativo, el tipo es hipotético deductivo, el tipo de investigación, ¿no? Un nivel descriptivo, el diseño que es no experimental, y hablamos de la población, en este caso, como fue un estudio en el instituto, hablamos de más de 200 estudiantes, pero que la muestra fueron 94 casos, ¿ya? Y los resultados, ¿ya? Aquí ya nosotros analizamos qué resultados reflejan, ¿ya? En este caso. Pero si ustedes ya van a la parte metodológica, ¿qué es lo que deben aplicar? Ahí ya sería a lo mejor el balance o la aplicación de lo que ustedes están utilizando, ¿no es cierto? Las fórmulas y van indicando, ¿ya? Si aplicaron para el año 2022, en el año 2023, como son algunos temas de ustedes, pueden hacer un comparativo y lo demás lo explican, ¿ya? Aquí, como ustedes ven, son gráficas de las encuestas, de las preguntas claves que se hicieron, ¿ya? No tampoco se pusieron, por ejemplo, todas las preguntas, sino lo básico y fundamental que usted va a demostrar en su investigación aplicando lo que son los objetivos específicos, ¿ya? No se olviden. Entonces aquí miren, hay otra gráfica, etcétera, en donde se hace, aquí está la gráfica, pero la sustentación que usted va a dar es con lo que explica, ¿ya? Y ya finalmente, pues lo que son las conclusiones y recomendaciones que usted hace, ¿ya? Aquí, ¿por qué están primero los resultados? Acuérdense que estamos hablando de un artículo científico. Uy, no se corre el ratón, ¿ya? Entonces, si no, ustedes qué deben poner metodología directamente, indican cada uno de los indicadores que les arrojó, en este caso, para los de aplicaciones web, pues ya lo que les corresponde
es ya correr el programa que en este caso Vanessa está haciendo, cómo fue que hizo su página. Bueno, ahí ellos creo que utilizan más códigos, etcétera, que les van a demostrar pues a los compañeros que están en esa área, ¿ya? En cuanto a la metodología. De ahí lo demás aplica también para usted, Vanessa, de igual manera. eh, no hagan diapositivas muy extensas, ¿ya? Enfóquense en lo principal, de cumplimiento a los objetivos específicos y lo que cuenta, lo que corresponde ya a lo que son conclusiones y recomendaciones. Ya como ustedes ven, no estamos hablando de 15, 20 diapositivas, ya, sino de enfocarse en lo principal y todo prácticamente sustentarlo porque usted lo ha realizado, ya. Como les explico, no sé si les den alguna plantilla, pero esperemos que puedan eh, explicarles o será de ahí a lo que les indiquen, ¿ya? Entonces vamos a la parte práctica, ¿ya? Yo en este tomé, bueno, primeramente unos temas, ¿ya? Como ustedes están en la parte del área de contabilidad, ¿no? Luego pues voy a la parte de lo que es aplicaciones web en el caso de Vanessa, aunque de igual manera le va a servir las indicaciones que se va a dar porque son a término general. Entonces, si ustedes se enfocan en temas de proyectos de contabilidad, ustedes lo van a ver aquí de una forma, Economista, buenas noches. hola Boris, lo van a ver de una forma muy general, ¿no? De pronto, ¿qué temas les da para una contabilidad financiera, ya? En donde obviamente hay análisis de estados financieros, está en el impacto de las NIF. Si nos vamos a lo que es una contabilidad de costos, miren, aplicación del costeo ABC, ¿ya? Pero son, como ustedes ven, temas muy generales, ¿ya? Que así a simple vista les van a poder brindar una idea de qué poder investigar, ¿ya? De qué poder hacer. Si a ustedes, por ejemplo, les gusta la parte de la auditoría, pues yo, ¿qué hago en la web? Buscar temas que me den relacionados, ¿no es cierto?, a la auditoría para yo tener una idea a qué enfocarme o aplicar este tema a una empresa, Este economista, verá, por ejemplo, yo estoy haciendo implementación de un sistema contable ¿ya? en la metodología. Ahí estoy con duda. ¿Cómo implementaría la metodología ahí? Boris, yo, bueno, le hago una observación en cuanto a su tema. Yo sí le sugeriría que se haga una pequeña modificación o algo, porque mire, yo le entiendo como que usted quiere implementar un sistema contable, es decir, un software o el hardware es. A ver, Vanessa, ¿es software o hardware? ¿Qué es? A ver, un software es el programa, eso es Software. Sí, software, sí. ¿ya? A esto yo le entiendo, Boris, ¿ya? Entonces, en cambio, si usted me dice como un tema que yo lo acabo de ver y que me dice impacto de las NI, porque a ver, Boris, sáqueme de una duda, la empresa donde usted tiene, o sea, lo que usted quiere implementar es que lleven la contabilidad, quiere implementar un software como tal, un sistema contable en donde usted le dice cómo venderle el sistema, porque yo le entiendo así. No, no, el impacto de la implementación es ingeniero. Ya, entonces mire, tendríamos que modificar, porque yo le podría entender que quiere implementar como que un software contable, es lo que yo le entiendo, ¿ya? Entonces, sí, si gusta para poderlo guiar un poquito al final y que lo pueda plantear y me explique, por ejemplo, qué es lo que usted quiere dar a conocer. ¿Ya? Porque eso es según lo que yo estaba leyendo también su tarea, una parte, eso es lo que yo entiendo. Entonces, eso ya implica, imagínese, hasta más tiempo, ¿ya? Entonces, al final nos quedamos unos minutitos. Si ya finalizamos antes, se queda usted, Boris, ¿ya? De Entonces, mire, economista. hay temas, como les digo, que ustedes pueden pedir, o sea, en el Google mismo y decir, si les llama la atención lo que es auditoría, si les llama la atención contabilidad de costos, si les llama la atención en el caso de Vanessa, que es la única que creo que está de Down, programación, de pronto a lo mejor
no sé, desarrollar una aplicación web, etcétera. O sea, entonces enfocarse ahí, ¿ya? Si ustedes ven en la parte de tributación, ¿qué me dice? Análisis del impacto de las reformas tributarias en las microempresas ecuatorianas, ¿ya? Pero obviamente, al yo dejarlo a microempresas ecuatorianas, pues es muy extenso. Entonces, ¿qué hice yo? Tomé un tema de estas que me llamó la atención, como es el impacto de las NIF en la presentación de los estados financieros, pero no tomé para empresas ecuatorianas, sino lo apliqué a lo que son la empresa eh, de Nutrileche, de Cuenca, ¿ya? Entonces, como si ustedes ven, uy, ¿dónde se me ha ido mi título? ¿Cuál es el tema que yo planteé? A ver, ¿dónde está? El tema era impacto de las NIF en la presentación de estados financieros en la empresa Nutrileche en los años o en el periodo 2023-2024. Ya, ese es el tema que yo me planteé. Déjenme ver porque aquí ya creo que me... Entonces, para que tengan una idea, ya se lo grabaron al tema. Entonces, ¿qué hago yo? La problemática empieza, ¿no es cierto?, en que yo digo, ¿por qué quiero investigar eso? O sea, ¿por qué yo quiero saber? Primeramente tengo que tener el concepto clave de, claro, de qué es una NIF, ¿cierto? O de qué son las normas internacionales, para partir de ello. Entonces, la problemática, como les indiqué, 3 o 4 párrafos, uno, dos, tres, cuatro. Ya, si va un quinto, pues no pasa nada, ¿ya? Pero en sí eso es la problemática. Entonces, ¿qué me indica la problemática? Primeramente, una pequeña introducción, ¿no es cierto?, de estas normas. La adopción de las normas internacionales de información financiera representa un desafío significativo para las empresas, especialmente para aquellas que han utilizado normativas contables locales durante años, ¿ya? En el caso de Nutrileche, la implementación de las NIF en el periodo 2023-2024 ha generado diversas dificultades, ¿ya? Porque como implementó Nutrileche estas normas NIF, ¿qué pasaba antes si yo no aplicaba estas normas y ahora quiero analizar con la aplicación de las normas qué pasó en la empresa? Y hay una problemática, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces, eso es la problemática, que usted va a dar solución, va a buscar ese análisis de eso, ¿ya? Entonces, dice, uno de los principales problemas radica en la expresión y ajuste de los estados financieros, ya que la empresa debe analizar sus registros contables. Esto puede implicar, ya ustedes dominan más este tema, ¿no? ¿Qué implica el poder alinear esos registros contables? Cambio en la valoración de activos, pasivos, ingresos y costos, dice. Ya lo que puede impactar en la percepción de la rentabilidad, las ganancias, ¿no es cierto? Y la situación financiera de Nutrileche. Además, dice esta transición, ¿ya? Porque si antes no utilizaba esta norma NIF a sus estados financieros, ¿qué está pasando con la aplicación? ¿Ya? Entonces, se analiza todo eso. Y aquí, como punto final, ¿cuál es la pregunta de la problemática? Es fundamental analizar cómo la adopción de las NIF ha impactado la presentación de los estados financieros de Nutrileche en este periodo, que es el que yo me lo planteé. Si ven que de un tema que me dio una idea, yo lo pasé a la empresa donde yo voy a analizar. Entonces, ¿dónde va a recabar usted información? En buscar en estados financieros de la empresa que elegí, en buscar, analizar esos estados financieros, analizar esos balances, analizar esos activos. ¿Ya? Ahí es donde viene la parte metodológica. Si bien es cierto, esta parte es ya la teórica, el saber delimitar ese problema que yo quiero investigar, la problemática de todo, ¿ya? Entonces usted va a tener una idea ya de qué es lo que verdaderamente quiere investigar, pero porque ya tuvo, ¿no es cierto? Le llamó la atención esto de las NIF. Yo veo muchos proyectos que, si bien es cierto, yo sé que
que, miren, ponernos a investigar sí cuesta, o sea, uno dice, ¿y qué? Para nosotros, miren, el tema que nosotros elegimos de investigación, no crean que nos salió de una. Nosotros partimos de un tema en donde en realidad no nos convencía. Nosotros cuando buscábamos y buscábamos y yo decía, a ver, ¿qué es lo que yo quiero investigar? Incluso me decían, analiza lo que es el pensamiento crítico del Moodle y todo eso, pero realmente no era lo que nosotros queríamos investigar. Y ya miren, de buscar información y decir, bueno, yo quiero analizar cómo impacta el Moodle dentro, esta plataforma dentro del instituto. Ya, todos ustedes utilizaron, por ejemplo, el EVA. Ya, entonces, muchos de ustedes han de haber contestado a la encuesta, etcétera. Pudimos deducir, ¿no? Eh, el cambio el impacto que ustedes tenían. Incluso ustedes, muchos de ustedes dicen que mejor la dominaban esa plataforma con la que están ahora, ¿no? Y prácticamente ese era el análisis. Ya los cambios que se vinieron, pues bueno, eso fueron un poco decisiones de las autoridades, ¿no? El cambio de plataforma. Pero en ese tiempo, ya después de saber qué es lo que queríamos investigar, delimitamos a que queríamos conocer que el impacto de Moodle en la enseñanza-aprendizaje en el Instituto Superior Tecnológico Nuestra Señora del Rosario, ¿ya? Porque fuimos, o sea, a investigar. Entonces, si todavía no lo tienen claro, vayan buscando. Hay temas un poco, sí, repetitivos, ya no, a lo mejor a esas alturas, pues, hacerles esta crítica de pronto no les vaya a gustar, ¿no? Pero eh, ya la forma en donde, y si ya están con ese tema, pues perfecto. Ahora búsquenle la manera ya simplemente de irlo desarrollando, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, hay una infinidad de cosas por hacer dentro del área de contabilidad, como también en el diseño y aplicaciones web, que también lo vamos a ver con Vanessa en la próxima clase, que ya estaríamos pues un poco más reforzando lo que les estoy explicando ahora, ¿ya? Entonces, miren, fundamental e importante que usted sepa qué quiere investigar. Y lo demás viene y se va dando, ¿ya? Porque ya entra usted en la curiosidad de qué más quiere saber. Entonces, miren, esta problemática, como ustedes ven, parte en principio de unos pequeños antecedentes de qué implica tener las normas NIF, ¿ya? ¿Qué implica? ¿Qué implica las NIF, esta adopción? ¿Ya? Luego yo veo que hay, ¿no es cierto?, desafíos que a lo mejor yo puedo detallar qué nomás puede encontrarme en el camino o yo deduzco que puede existir con esta implementación de estas normas en esta empresa, ¿ya? Y si ustedes se dieron cuenta, ¿no es cierto?, partió de un tema que me llamó la atención, pero que yo le di ya esa parte fundamental o ese sentido de poderlo aplicar a una empresa. Por eso el tema es importante delimitarlo. Si ustedes se acuerdan, ¿qué decía? Implementación de las NIF. Déjenme poner aquí el tema para estar más en para darles también qué es lo que deben ver en su tema, ¿ya? Porque muchos estudiantes quieren poner en el tema, hacerlo muy extenso, y eso no es, ¿ya? No, no es válido. Entonces, ¿qué tiene que tener ese tema? Estar delimitado primeramente, ¿ya? A ver, vamos a ver. Bueno, aquí lo voy a poner pues como un título prácticamente, ¿no? Y ustedes lo van a observar. Y vamos a hacer una diferencia incluso de lo que teníamos al inicio, ¿no? Y, y de los cuales a mí, en realidad me llamó la atención, ¿ya? Porque puede ser que a ustedes también les guste otra cosa, o sea, no es que es netamente lo que yo les puedo decir, sí, tienen que hacerlo tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Miren, ¿cuál era el tema que a mí me llamó la atención? Dice, impacto de las NIF en la presentación de los estados financieros en empresas ecuatorianas.
Imagínense investigar de un sinnúmero de empresas ecuatorianas. Pongámoslo por bajito, 300 empresas. Si ven, el tema es muy amplio y para el tiempo que yo tengo, a lo mejor 6 meses no me va a dar el tiempo para investigar, pero puedo planteármelo pues para un proyecto a futuro, o sea, donde que sea también a largo plazo, de pronto, ¿no? Pero sí, ¿qué es importante en el tema? Que lo sepan delimitar, ¿ya? Porque si también solo me hubiera quedado en el impacto de las NIF en la presentación de estados financieros de la empresa Nutrileche y no pongo un periodo, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Podríamos hablar de que a lo mejor está incluso suelto, no podría ni siquiera, ¿qué estados financieros voy a averiguar? ¿De qué periodo? Ahora, si ustedes ponen del 2000 al 2020, también eso es muchísimo tiempo. Entonces, hay que saber delimitar. Ay, perdón, ¿ya? En el periodo, ¿ya? 2000 o en los años 2023, 2024, ya lo que ustedes, pues, como mejor, ya hay delimitar lo que ustedes quieren saber, ¿ya? Entonces, si ven, e incluso aquí yo puedo colocar, analizar, ¿ya? La falta de ortografía, el impacto, ¿ya? De las NIR en la presentación de los estados financieros en la empresa. Si ven cómo va tomando forma, aparte, esto tiene que tener, miren, hasta mínimo 20 palabras, no más. Pero ¿qué pasa con algunos estudiantes? Aquí mismo quieren colocar prácticamente hasta el objetivo. Ya, a veces ponen a través de, eh, digamos, la aplicación, bueno, me voy a inventar, porque aquí si no, del análisis vertical, ¿no? No está mal, yo no, a lo mejor no, pero ya es un tema que se hace muy extenso, 28. E incluso en algunos, cuando ustedes, por ejemplo, se va a publicar en una revista, se debe seguir los lineamientos, ¿ya? Por ejemplo, nos dicen de 15 a 20 palabras el título, no más. ¿Ya? Entonces, hay lineamientos. En este caso, mi sugerencia es de que sea de hasta 20 máximo, ¿ya? Ahora, si el docente tutor les dice, bueno, amplíen o coloquen esta información, pues yo no soy nadie quien para contradecir eso, ojo, ¿ya? Siempre tienen que estar sujetos a eso. Yo lo que les doy es los lineamientos que a nosotros nos dan en la parte de la investigación, ¿sí? Entonces, luego de eso, pues ya viene la problemática, como les digo, miren, 3 o 4 párrafos, no más, ¿ya? Aquí, ¿qué es relevante? O sea, en la problemática usted va, incluso puede describir ahí, este, qué he encontrado en esta empresa, que por eso es que está el motivo, usted quiere realizar este proyecto, ¿ya? Como ustedes ven aquí. ¿Ya? Y pasamos a una justificación. ¿Qué me indica esta justificación? Prácticamente me indica, acuérdense, la justificación es destacar lo importante del por qué la investigación, ¿ya? Importancia, prácticamente. Entonces dice, la presente investigación es relevante porque permite analizar el impacto de la adopción de las normas internacionales NIF en la presentación de los estados financieros de la empresa Nutrileche durante el periodo 2023-2024. En un entorno más globalizado, empresarial más globalizado, la aplicación de estándares contables internacionales es fundamental para mejorar la comparabilidad, transparencia y calidad en la información financiera. Ya hay un punto de vista, ya ahí dice desde una perspectiva metodológica, el estudio permite evaluar el impacto cuantitativo, cualitativo. Entonces, ¿qué van a hacer? Que a través de la implementación de un sistema contable, como es en el tema de Boris, ¿no es cierto? En el ámbito contable se hace necesario, ¿no es cierto?, el aplicar esta implementación ya de este sistema contable en vista de las falencias que se llevan dentro de la organización, ya que no hay un orden, etcétera, etcétera. Bien, están describiendo la importancia
de por qué voy a hacer este tema, ¿ya? Entonces, la justificación es eso, 3 o 4 párrafos que incluso aquí, si estos, por ejemplo, están, ¿cuántos tengo? 2, 4, 5, muy extenso, entonces delimito, porque a veces mm, ya cuando nos ponemos, por ejemplo, a escribir o detallar, pues ya hasta las ideas surgen, muchas de las veces también nos podemos volver redundantes, entonces no es necesario eso, ¿ya? Entonces, de esto incluso yo puedo describir cuál sería yo la parte importante o unir en una sola idea lo que de pronto ya salieron los 5 párrafos, ¿ya? Y destacar lo más importante. El estudio contribuirá a la comprensión de los cambios contables que deben realizar las empresas al migrar a NIF, identificando las principales áreas afectadas, el reconocimiento de ingresos, la evaluación de activos, ¿ya? Lo que un poco también describimos en la problemática. Pero si ya vemos que está eso un poco en la problemática y ya volvemos a redundar, pues lo más práctico es que podamos ir reduciendo, ¿ya? Dice, permitirá evaluar cómo estos cambios influyen en la toma de decisiones gerenciales y en la confianza de inversionistas y otros stakeholders, ¿ya? Entonces, el estudio, entonces desde un punto, estos son conectores, nunca se olvide, ¿ya? Además, desde este punto de vista, a través de, ¿ya? Los conectores son muy importantes y si ustedes se dan cuenta, em, en la parte de conectores que incluso también está en las diapositivas de las normas, APA revisarán, este, cuáles son, incluso de qué término a qué término se pueden tomar. Ya es decir, cuando hablamos de un punto intermedio, ¿qué conectores podemos utilizar? Pero si ya vamos a la parte final, me indica finalmente, ¿ya? Son conectores que ya hay una lista que me indica qué conectores puedo utilizar en la parte principal, ya en la parte media de esta justificación o de la problemática de lo que yo estoy desarrollando, incluso en la fundamentación teórica y lo que ya finalmente, ¿ya? Aquí, si de pronto, desde una perspectiva metodológica, el utilizar otro conector desde otro punto de vista, ¿no? ¿Ya? Desde otro punto de vista, el estudio, dice, permitirá evaluar el impacto cuantitativo, ¿ya? Aunque ahí tendríamos que ir analizando, porque, bueno, aquí habla desde una perspectiva metodológica, ¿ya? Em, que más o menos ya yo doy a conocer, por ejemplo, que la metodología, ¿no es cierto?, que más adelante la vamos a utilizar. Pero, ¿qué dice? Esto contribuirá a la generación de conocimiento aplicable a otras empresas del sector alimenticio que enfrenten un proceso similar, ¿ya? Entonces, destacamos lo importante. Entonces, desde una perspectiva metodológica, el estudio permitirá evaluar el impacto cuantitativo y cualitativo de las NIF en los estados financieros de Nutrileche. A través del análisis comparativo de los reportes financieros antes y después de la transición, ¿ya? Y y permitirá, ¿no es cierto?, brindar un enfoque y permitirá brindar un enfoque a em, otras empresas del sector alimenticio en este caso, ¿ya? O de la misma área. Bien. Entonces, al decir que están en el mismo sector alimenticio, pues estamos hablando de que son alimentos procesados, ¿ya? O de pronto en el sector lácteo, ¿ya? Porque estamos refiriéndonos a una empresa que solo se dedica a lo que es la producción, ¿no es cierto?, de lácteos o derivados, ¿ya? Entonces, miren, justificación, importancia del proyecto, qué es lo que yo destaco. No, miren, hay algunas tareas que aquí, ojo, si encuentran normas APA y como me encontré en el caso de un estudiante que decía que le dicen que debe poner más APAs en justificación y en problemática, pues pónganla, ¿ya? Pero yo aquí me he encontrado, por ejemplo, desde conceptos de empresa y no es, aquí en justificación no va ningún concepto,
¿ya? No va ningún concepto. Siempre métanse en la cabeza que la justificación destaca la importancia o la relevancia de su proyecto, de la investigación, ¿ya? Entonces, aquí no pueden poner, por ejemplo, estamos nombrando a la Nutrileche, ya que es una empresa láctea, es una empresa de lácteos que se encuentra en la ciudad de Cuenca, en el cantón, ta. No, por eso hay una fundamentación teórica que usted puede poner unos antecedentes de la empresa, ¿ya? Preguntas. Miren, luego pues ya viene lo que es el estado, perdón, el objetivo general, ¿ya? Si ustedes ven, y yo que les he dicho, coloquen lo mismo de su tema. No hay para qué cambiar ni las palabras, ni que usar un sinónimo, ni que usar, no. Si ven que teníamos en primera instancia, ¿no es cierto?, analizar el impacto de las NIF, ¿ya? Entonces aquí está, analizar el impacto y lo mismo va a pasar acá. En, va a ser el mismo objetivo, dar el impacto. A ver, No, tocaron ya. ya. Entonces, ya, el tema es su mismo objetivo general. No hay más, ¿sí? Y los objetivos específicos son los que yo voy a dar el cumplimiento adelante, a continuación en la empresa. ¿Ya qué dice? Identificar las principales diferencias entre los estados financieros de Nutrileche antes y después de la implementación de las NIF, evaluando su impacto en la presentación de la información contable. ¿Ya? Y aquí están incluso muchos. ¿Qué hago yo? Porque hay muchas personas que me han puesto aquí. Identificar, evaluar, conocer. Así están los objetivos. Mal. Solo va un verbo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? O bien utilizo identificar, o bien evaluar, o bien conocer. ¿Con cuál se queda usted? ¿Ya? Pero no en los tres. Y eso me he encontrado en algunos de sus proyectos. Un solo verbo que debe estar en infinitivo. Termina en ar, en en ir. ¿Ya? Porque si usted me pone, identifico las principales diferencias, está mal. Debe tener un verbo en infinitivo. Determinar los desafíos y dificultades que ha enfrentado la empresa en la transición a las NIF, considerando aspectos técnicos, administrativos y financieros. ¿Ya? Proponer estrategias y recomendaciones es por lo general siempre porque como usted está haciendo un análisis, ¿qué va a proponer al final? Estrategias. Le va a recomendar a la empresa, le va a dar sugerencias de lo que puede hacer luego de este estudio que usted realizó. ¿Ya? Proponer estrategias y recomendaciones para optimizar la aplicación de las NIF en la Nutrileche, mejorando la calidad de la información financiera y la toma de decisiones gerenciales. Y con esos tres objetivos, yo puedo continuar a dar el planteamiento de mi tema. ¿Ya? Ahora, en fundamentación teórica que tienen ustedes, ¿ya? También conocido como marco teórico, voy a destacar lo principal. Concepto de las normas NIF, miren, con normas ZAPA, si ustedes ven, observan aquí, ¿ya? O si quiero iniciar con un antecedente también en Ecuador, la aplicación de las normas NIF ha sido impulsada por la superintendencia. A lo mejor aquí hay un año desde cuando se implementaron. Y puedo colocar, porque de eso se trata la fundamentación teórica, de que usted sustente ya con lo que usted tiene su proyecto de investigación, qué teoría está utilizando, qué conceptos, a lo mejor autores, qué dice un autor de las NIF, qué dice otro, y puede colocar. A lo mejor aquí
este autor me dice que las normas sí significa, pero para, voy a tomarme un nombre para Rueda 2019 significa que las normas sí, y hace usted ahí la fundamentación teórica. Bien. Luego, si quiere, pues va un título ahí, si no, simplemente incluso el impacto de las NIF en los estados financieros, ¿ya? Sí hay desafíos, incluso a veces hay enfoques también con otros países, etcétera, ¿ya? O beneficios, la importancia, ¿ya? Entonces, eso es su fundamentación teórica. ¿Qué es un estado financiero? ¿Ya? Pero no hacerlo, por ejemplo, esto. ¿Qué son los estados financieros? No, empezar con los estados financieros, ¿no es cierto? Según, ¿no es cierto? En ese caso, como les decía, Rueda 2019, ¿ya? Son aquellos que me, que indican, ¿no es cierto? La situación económica de una empresa. Es lo que menciona Rueda. Les estoy poniendo ahí, ¿no? Ya entonces, ¿quiénes se encargan de buscar esto? Son ustedes, porque ustedes saben qué teoría necesitan, ¿ya? Entonces, eh, y aquí incluso pueden sustentar al contrario, ¿no es cierto? Al contrario de lo que manifiesta, eh, por poner, ¿no es cierto? Como que hay un contraste, como que hay una contraparte, ¿ya? Manifiesta. Entonces aquí, por ejemplo, como estamos nosotros mismos poniendo el tema, va entre paréntesis, perdón, el concepto, ¿ya? O poniendo un resumen. Entonces vamos a poner el apellido de Boris, ¿ya? Estoy tomando ejemplos porque ya no, 2020, ¿no es cierto? Indica que los estados financieros, ¿no es cierto? No son la mejor opción, ¿no es cierto? Para indicar la situación económica de una empresa, ¿no? O ahí ya viene el contraste, la contraparte, ¿ya? Porque él está pensando de otra manera. Entonces, ahí viene lo que es la fundamentación teórica, ¿ya? Entonces, no necesariamente a lo mejor va el título, ya, sino que las normas internacionales, y yo doy aquí un concepto. Si ven que aquí nos dice qué son las normas internacionales, concepto, no, tampoco vayan a colocar esto. Y así me encuentro también con situaciones. Le ponen negrita. No, esto es como que ustedes están redactando, hagan de cuenta su bibliografía, su vida, su bibliografía, su biografía, ¿ya? Y lo van, tac, tac, y que van necesitando. Entonces es un texto así de corrido, ¿ya? Esto en cuanto a la fundamentación teórica, no la hagan muy extensa, vean lo que necesitan, ya de acuerdo a este tema, yo que voy a necesitar un concepto de NIF, ¿no? A hacer una referencia, por ejemplo, a lo que son las empresas también lácteas, ¿no? O empresas, por ejemplo, de producción, o empresas industriales, ya porque estoy tomando un tema de eso. Entonces es necesario hacer conocer, pues, que es una empresa industrial, ¿ya? Los estados financieros, como ya lo hablamos, ¿ya? ¿Por qué de pronto se hace necesaria la presentación de estos estados financieros? ¿O por qué la inclusión de las normas, de las NIF, ¿ya? Y ya es lo que ustedes pongan bajo la observación también de su docente tutor y lo que ellos incluso les vayan guiando y que les digan, miren, yo te sugiero que puedas colocar esto, o usted coloca todo eso y ya el docente tutor le dirá, esto está de más, o aquí le falta esto, le falta lo otro.
¿ya? Y la metodología, pues ya en este caso es poder analizar estados financieros, ya que ustedes los encuentran en la Superintendencia de Compañías, analizar, ¿no es cierto?, cómo eran antes los estados financieros, antes de las NIF y cómo, y usted ir describiendo ya con sus palabras que los estados financieros, ¿no es cierto?, Em, hace un comparativo, ¿no?, en donde usted incluso ahora puede con seguridad decir que la implementación de las normas NIF ha permitido, ¿no es cierto?, llevar de mejor manera los estados financieros, que la implementación de eso ha sido valioso para la empresa por tales motivos, ¿ya? Sin olvidarse, miren la bibliografía, en donde ustedes pueden encontrar también la información de su marco teórico, ¿ya? Porque el marco teórico es reducido porque ustedes se encargan de buscar en diferentes em, fuentes bibliográficas la información, ¿ya? Y la metodología, pues ya es, como les digo, de cada uno de ustedes el aplicar. Si están analizando el análisis vertical, horizontal, pues colocar ahí y explicar qué indica el resultado que le arrojó esa fórmula o la aplicación de esos análisis. ¿Ya? Al finalmente, pues las bibliografías, después de esto, como les indicaba, obviamente, pues se busca más, ¿no? Em, Se debe mencionar más bibliografía, adicional también los anexos, como les indicaba, ¿ya? En este punto, pues ya lo que corresponde es em, adjuntar aquí los estados financieros, los balances, lo que les sirva para este estudio. Aquí como incluso pues fotografías, bueno, ya es lo que se realiza en cada proyecto y que pueda servir dentro de la investigación. Ya, entonces, miren, ¿qué es fundamental plantearse? Estos objetivos, porque son los que usted va a dar cumplimiento. Objetivo 1, identificar las principales diferencias. Usted lo va a detallar en la metodología y va a explicar, ¿no es cierto?, las diferencias que hay antes y después de aplicar, ¿no?, la implementación de las NIF. Determinar los desafíos y dificultades que han enfrentado la empresa en la transición. Usted los va a describir porque de pronto, voy a poner un ejemplo, de pronto reducción en ventas o reducción en lo que son procesos de producción, etcétera. Ya, usted ha determinado esos desafíos. Por último, proponer estrategias que usted le propone a la empresa, ya, para optimizar la aplicación de acuerdo a todo lo que usted analizó. ¿Se cumplieron o no se cumplieron esos objetivos específicos? Se cumplieron. Eso tiene que encargarse de verificar usted, ¿ya? Con la información que va a ir recabando, que va a ir realizando, ¿ya? Y esos minutitos, pues me quiero quedar con Boris. No sé si tengan alguna pregunta. Y si no, pues chicas, para quedarme con Boris y poderle sugerir un poco de su tema de investigación.